explorando el mundo de las líneas y puntos notables de un triángulo. Sean bienvenidos. A continuación les presentamos un video sobre cómo vencer las dificultades en el aprendizaje de las líneas y puntos notables de un triángulo. El mismo ha sido elaborado como un trabajo de la maestría en dificultades del aprendizaje de la matemática, la cual se está llevando a cabo en la Universidad Especializada de las Américas de la ciudad de Panamá. Te invitamos a iniciar el estudio de este tema. ¿Conoces estas figuras? A estas figuras se les llama triángulos. Un triángulo es la porción de plano limitada por tres rectas que se cortan 2 a 2. Elementos de un triángulo. Todo triángulo tiene 3 lados. Todo triángulo tiene 3 vértices. Todo triángulo tiene 3 ángulos. En todo triángulo podemos trazar y determinar líneas y puntos especiales o notables. A continuación estudiaremos cada una de esas líneas y puntos notables. Primera línea y punto notable. Altura de un triángulo. Es el segmento que va perpendicular desde un vértice a su lado opuesto o la prolongación de su lado opuesto. En todo triángulo encontramos 3 alturas. Ortocentro. Es el punto donde se cortan entonces las 3 alturas de un triángulo. ¿Sabes cómo construir las alturas de un triángulo doblando papel? Observa. Trazar las alturas del triángulo. Vamos a dibujar un triángulo, en esta ocasión vamos a dibujar un triángulo equiángulo donde todos sus ángulos midan menos de 90 grados. Porque si trabajamos con un ángulo obtusángulo, las alturas se van a cortar en un punto que está fuera del triángulo y no lo vamos a poder observar. Recortamos la figura y tenemos el triángulo con el cual trabajaremos. Como sabemos, las alturas son líneas perpendiculares. En este caso, como las vamos a trazar en un triángulo, esas líneas perpendiculares van a salir de un vértice, van a llegar perpendicular a su lado opuesto. Como van a llegar al lado opuesto, entonces vamos a trabajar de esta manera. Vamos a ir moviendo el lado opuesto sobre sí mismo hasta conseguir que el vértice coincida sobre sí mismo y el lado también. Esta es un poco más difícil de trabajar. Ahí la tenemos, lado sobre lado, vértice. Entonces vamos a marcar la línea y tenemos allí nuestra primera altura. La vamos a resaltar y vamos a marcar aquí el ángulo de 90 grados. Vamos a trabajar con el otro vértice, su lado opuesto es este, vamos a hacer que quede sobre el mismo, igual el vértice, para trazar la línea perpendicular, ahí la tenemos. Entonces, está la altura, la resaltamos, marcamos el ángulo de 90 grados y nos quedaría faltando un vértice cuyo lado opuesto es este. Coincidimos el lado sobre sí mismo, ahí vamos viendo, observe que el lado queda sobre él y el vértice, y tenemos nuestra tercera altura. Las alturas se cortan también en un punto
que en este caso le llamamos ortocentro. Aquí marcamos el ángulo de 90. Ese punto donde se cortan, llamado ortocentro, queda en el interior del triángulo si el triángulo no es obtusante, como ocurrió en esta ocasión. Segunda línea y punto notable que estudiaremos. Mediana de un triángulo. Es un segmento que va desde un vértice al punto medio del lado opuesto. Todo triángulo tiene 3 medianas. Baricentro. Es un punto donde se cortan las 3 medianas de un triángulo. Usemos el doblado de papel para trazar las medianas y encontrar el baricentro en un triángulo. Observa y sigue los pasos. En esta ocasión vamos a construir las medianas del triángulo. Para ello debes dibujar un triángulo de cualquier tamaño en una página. Posterior a ello lo vas a recortar y vas a obtener entonces la figura triangular con la cual vamos a trabajar. Les recuerdo que la mediana en un triángulo es un segmento de recta que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Vamos a construir entonces cada una de estas medianas. Para construir la primera mediana tenemos este vértice y su lado opuesto lo tenemos acá. Vamos a construir entonces el primer punto medio. Para ello vamos a hacer coincidir los extremos de este lado. Una vez que coincidan doblándolo sobre sí mismo, hacemos un pequeño doblez en donde vamos a fijar el primer punto medio. Vamos entonces ahora a construir la mediana, la cual al hacer un doblez debemos lograr que este segmento una el vértice con el punto medio que acabamos de encontrar. Aquí lo tenemos, nuestra primera mediana. Vamos a hacer uso entonces de una regla y el marcador para resaltar. De igual forma vamos a proceder entonces con las otras medianas. Tenemos este vértice, su lado opuesto. Vamos a construir el punto medio a su lado opuesto. De la misma forma que hicimos, haciendo coincidir los extremos, doblándolo sobre sí mismo, hacemos un pequeño doblez y tenemos nuestro segundo punto medio, lo marcamos. Vamos a hacer un doblez en donde este debe pasar por el vértice y el punto medio que acabamos de encontrar. Una vez obtenido, doblamos y tenemos entonces nuestra segunda mediana. Lo resaltamos haciendo uso del marcador. Vamos a proceder entonces a la tercera mediana. Tenemos este vértice, el lado opuesto. Vamos a construirlo haciendo coincidir los extremos. Cuando ya están listos, hacemos un pequeño doblez donde vamos a marcar nuestro punto medio. Y vamos a hacer un doblez de tal manera que este vértice y este punto medio sean unidos. Aquí tenemos nuestro punto medio. Aquí, entonces marcamos. Procedemos entonces a resaltarlo.
tenemos entonces nuestras tres medianas. Las tres medianas se intersectan en un solo punto, al que denominamos baricentro. Tenemos entonces construidas las tres medianas con las que cuenta todo triángulo. Tercera línea y punto notable, bisectriz de un triángulo. Es el segmento que divide un ángulo interior del triángulo en dos ángulos de igual medida y llega hasta el lado opuesto. El incentro es el punto de intersección de las tres bisectrices de un triángulo. Usemos la papiroflexia o doblado de papel para trazar las bisectrices y para encontrar el incentro en un triángulo. Observa y sigue los pasos. La bisectriz de un triángulo. Para ello vas a dibujar un triángulo en una hoja. El triángulo puede ser de cualquier tamaño. Después que ya lo has dibujado, entonces lo vas a recortar y vamos a obtener entonces la figura triangular. Como vamos a construir la bisectriz, debes recordar que la bisectriz es una línea que divide un ángulo en dos partes iguales. Como el triángulo, sabemos, tiene tres ángulos. Aquí está un ángulo, el otro ángulo y el otro ángulo. Entonces nosotros, doblando papel, vamos a construir la bisectriz de cada uno de esos ángulos. Para ello, vamos a iniciar con este ángulo de aquí. Como este ángulo está formado por este lado del triángulo y por este lado, entonces vamos a hacer que esos dos lados coincidan, que quede uno sobre el otro. Y vamos a ir moviendo los lados de tal manera que queden uno encima del otro. Como observas, allí están uno encima del otro. Entonces vamos a proceder a marcar esta línea. Procedemos a marcar esta línea y allí tenemos nuestra primera bisectriz. Cuando ya la tenemos lista, entonces vamos a utilizar las reglas y un marcador para resaltar la bisectriz. Esa es nuestra primera bisectriz. Ahora vamos a trabajar con este ángulo de acá. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Este ángulo lo forma este lado y este lado. Entonces vamos a colocar un lado sobre el otro. Cuando ya lo tengamos listo, entonces vamos a marcar la línea pasando el dedo un poco fuerte y allí hemos construido la bisectriz para nuestro segundo ángulo. Lo resaltamos y ya llevamos dos bisectrices. Trabajamos entonces con nuestro tercer ángulo, que está formado por este lado y por este lado. Entonces hacemos que quede uno encima del otro. Cuando ya está listo, vamos a marcar la línea y tenemos nuestra tercera bisectriz. Como sabemos, las tres bisectrices del triángulo se cortan en un punto. Ese punto donde las tres bisectrices se cortan se llama incentro. Y aquí entonces hemos construido las tres bisectrices del triángulo y hemos encontrado el punto donde se intersecan, que es el incentro. La mediatriz de un lado de un triángulo es la recta perpendicular a ese lado en su punto medio. Todo triángulo tiene tres mediatrices. El circuncentro es el punto de intersección de las tres mediatrices de un triángulo. Ahora es momento de trazar las mediatrices en un triángulo y encontrar su circuncentro haciendo uso de la papiroflexia o doblado de papel. Observa. Vamos a construir la mediatriz de un triángulo. Para ello debes dibujar un triángulo de cualquier tamaño en una página. Luego lo vas a recortar, obteniendo la figura triangular con la cual se va a trabajar. Te recuerda que la mediatriz en un triángulo es la recta perpendicular a ese lado en su punto medio. Vamos entonces a hacer las construcciones respectivas. Tenemos este lado para el cual vamos a obtener su punto medio. ¿Cómo lo vamos a construir? Vamos a hacer un doblez sobre sí mismo de tal forma que coincidan los extremos del mismo. Una vez coincididos, marcamos el punto medio y si continuamos el doblez, vamos a tener entonces la recta perpendicular
a este lado en el punto medio con el cual lo vamos a marcar. Y resaltamos la recta perpendicular a ese lado en su punto medio hacia el uso del marcador y le colocamos el símbolo correspondiente a perpendicularidad. De igual forma vamos a proceder entonces con cada uno de los otros dos lados que nos hacen falta. Tomemos este lado, hacemos coincidir los vértices doblándolo sobre sí mismo, tenemos nuestro punto medio y resaltamos, continuamos el doblez, obtenemos entonces la recta perpendicular a este lado en su punto medio. Marcamos, colocamos el símbolo de perpendicularidad. Y finalmente vamos a construir entonces el último punto medio. Tenemos este lado y se procede de igual forma, haciendo coincidir sus extremos, doblándolo sobre sí mismo. Y tenemos entonces la perpendicular, la cual vamos a trazar. Colocamos su símbolo correspondiente. Como ven, las tres mediatrices, ellas se intersecan en un punto. A este punto le llamamos circuncentro. Y tenemos entonces las tres mediatrices que se forman en un triángulo. Créditos para este vídeo para la profesora Katia Saucedo y la profesora Betsaida Saucedo. Asesoría de la profesora Miriam Vega. Interpretada y producida por las profesoras de matemáticas Betsaida Saucedo y Katia Saucedo. Filmada en la Universidad Especializada de las Américas, sede Azuero, La Villa de los Santos, Panamá, 2014. Música Cielo Rojo. Varios pianos. Intérprete desconocido. Recuerden, Jesús nos ama.